Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi querida María. Tesoros ¿Vino tu esposo hoy? San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Vino tu esposo? Sí, ahora está aquí. Ah, qué bueno. Aquí Para que nos está. cuente un chiste. Qué caray. Claro que sí, padre. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Ayer se escribe con H Ayer, no, padre. y hoy se escribe con H? Hoy sí, padre. ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro, eh? Así es, padre. Así es, padre. Bueno, ¿tú conoces algún Víctor? Víctor, sí. Ah, qué bueno, pues felicítalo porque hoy es el día de su santo. Oh, muy bien. Pues Espérenme saludaremos a tantito Víctor. porque me cuesta trabajo hablar con este puente que me pusieron, traigo aquí en el paladar y me molesta. Permítame tantito, no Sí, me sí. tardo ni 30 años. Está bien, padre, no hay problema. Ya, qué diferencia. Es Sí. que me pusieron un puente que en realidad me molesta. Ayer fui con el doctor, se llama el doctor Comfort, Ujú, para que me lo arreglaran. Me lo pusieron antier. ujú. Y llegué ahí a que lo ajustaran. Ujú. Dije, no, de plano. El doctor Comfort es más bien doctor Inconfort. O sea, en lugar de darme confort, me da inconformidad. Era Bueno, lo que le iba a decir. Le habían de sí, cambiar el nombre. ajá. No, es un excelente doctor, pero Sí, ya las asistentes me estuvieron rebajando el puente para que no me lastimara. sí, Pero de todas maneras sigue dando lata. Ahorita me lo puse porque como me sacaron una muela, entonces está abierto, entonces para evitar que se meta la comida por ahí. Pero sí, me impide hablar. Es decir, hay muchas letras que pronunciamos con el paladar, como la sí, N. así es. Entonces, para decir un niño, tienes que poner tu lengua en el paladar y cuando tienes un bloque ahí, cuesta trabajo pronunciar. Bueno, ahora sí, Así es. espero que ya me estén entendiendo mejor. Claro que Eh, sí. qué bueno. Entonces, ¿en qué estábamos después de haber sido interrumpido por el paladar que me pusieron? Que por Bueno, cómo cambian las cosas de un día para otro, así, padre, pues ¿verdad? sí, Ayer no se escribe con H, pero hoy sí. así Y es, caray, de un día para otro cambian todo. así es. Hoy mi hermanita está cumpliendo sus 54 primeros años de haberse graduado como maestra. Wow. No, Fíjate pues qué bien. hay que felicitarla. Y ha sido una gran maestra. Este, estudió en la universidad de, ah, en una universidad, Fonseca, la Universidad de Fonseca en España. Estudió educación personalizada, es físico, matemática, es liturgista, antropóloga. No, hombre, sí tiene colección de títulos y ha sido una excelente maestra. Así que felicidades a mi hermanita Estrellita. Así, Eh, y te decía de Víctor. Sí, sí, hoy estamos celebrando a San Víctor I, que fue papa y mártir, aunque no lo mataron, pero, cómo le estuvieron fregando la vida al pobrecito, hombre. sí, Él sucedió, bueno, él fue papa hasta el año 188, antes de que empezaran las persecuciones en contra de los cristianos, pero le tocó definir claramente de que Cristo, como decía Pelayo, no el de sube Pelayo, sube, sino era eh, un supuesto teólogo que decía que Cristo era un superhombre con superpoderes, pero que no era Dios. mm, Entonces él tiene que combatir eso. También había muchos africanos que venían a Roma y que seguían la costumbre de celebrar la Pascua en cierto día, aunque no fuera domingo. Entonces él dijo, no, se trata de unificar la liturgia y aunque
sus costumbres sean otras, tenemos que respetar la liturgia propiamente. El Papa Víctor I fue el que unificó la celebración en latín, que era el idioma dominante en todo el mundo antiguo dominado por Roma. Entonces a él se le atribuye precisamente antes del 188 que la misa fuera celebrada en latín para que donde quiera que fueras, la liturgia sería la misma y sería en latín. Así es. ¿Ok? Así que hoy celebramos a San Víctor I. Y el Evangelio de hoy, Jesús explica a sus discípulos lo que es la parábola del sembrador que va y tira semillas, algunas caen en el camino, otras en terreno pedregoso, otras caen entre espinas y otras caen en terreno bueno. Y entonces Jesús le explica a los discípulos diciendo, miren, la que cae en terreno en el camino, pues no tienen ni forma de cómo entrar, así que rápido llegan las aves, se lo comen. Y ustedes son la gente que, lo pongo hoy en día, la gente que va a misa no pone atención en las lecturas. Como decía mi hermano Jairo, que le decían, ay, qué bonito habló, padre. Sí, que dije, ay, no me acuerdo, pero habló muy bonito. Oh, chihuahuas. O sea, ni siquiera hubo la intención. Y luego les pregunta, a ver de qué se trató la primera lectura, y nadie sabe. Entonces es gente que realmente va por ir, quizá forzados por quedar bien con la esposa, con la novia, o porque los papás los llevan a la fuerza, pero realmente no ponen atención en la lectura social, va de rebote, ni siquiera hizo mella en ellos. La semilla que cae en terreno pedregoso, bueno, en el terreno pedregoso la tierra está más suelta y entonces la semilla tiene forma de brotar luego, pero como no tiene profundidad, no puede echar raíces y el sol la quema. ¿Y qué se trata de eso? Es la gente que va y que dice, ay, qué bonito, ay, qué hermoso, y sale y se le olvida completamente lo que lo motivó. O sea, simplemente no hizo raíz. La semilla que cae entre zarzas o espinas, bueno, hay una buena tierra, pero empieza a crecer, pero las espinas la sofocan. Y eso es la gente que tiene buena voluntad, pero a fin de cuentas, los deberes de esa vida, es que no puedo ir a misa porque tengo que ir a trabajar. Ay, es que me invitaron mis amigos a ver el partido. No, es que es el único día que tengo para emborracharme. Entonces, las riquezas y los menesteres de esa vida sofocan esa palabra que podría crecer. En cambio, la que cae en terreno bueno, pues esa da el 30, 60, 100% y produce mucho fruto. Ahora, lo importante es que la palabra es la misma, la semilla es la misma para todos, pero lo que cambia es el tipo de terreno en que cae. Y aquí habría que preguntarnos qué tipo de terreno somos. Si somos terreno pedregoso, pues hay que remover las piedras. Y si tenemos espinas, pues hay que quitarlas. Y hay que remover la tierra y abonarla y fertilizarla y ponerle agua para que podamos recibir la palabra y dar mucho fruto. O sea, si realmente estamos en una situación que no podemos admitir la palabra de Dios, pues es tiempo de prepararnos y de cambiar y de prepararnos y realmente está, a, está cercana a todos nosotros, que es la reconciliación y es el buscar alimentarnos de la palabra de Dios, de la Eucaristía. Y tarde o temprano, poquito a poquito, como el vaso que lo pones abajo de la llave del agua y está lleno de un líquido, ya sea vino, refresco, lo que sea, o chocolate o leche, empieza a caer una gotita de vez en cuando, pum, 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 y luego al rato regresas y el vaso está completamente limpio. Y no se trató de vaciar el vaso así, simplemente ponlo abajo de esa gotita de agua y se va limpiando y queda con agua limpia. Y eso es la idea. No se trata de cambiar de un día para otro, se trata de dejarnos transformar por el amor de Dios.
y tarde o temprano, sin darnos cuenta, ya estaremos amando como Dios nos ama y reconociéndolo en los demás. Esa es la idea del Evangelio del día de hoy. Así Muy es. bien. ¿Algún comentario, mi querida María? Ah, a mí me pareció muy bonita la explicación del Evangelio este día, porque pues está, aparte de que ahí te la explican bastante bien cuando está Jesús hablándoles a ellos, esto significa esto y así. Estaba escuchando también la misa hoy temprano con el padre Arturo Cornejo, José Arturo Cornejo. Entonces, también la estaba explicando bastante bien, así como la está explicando ahorita usted. Y muchas veces realmente eso es lo que nos hace falta a todos cuando nos explican así la palabra de Dios para entenderla bien, porque pues como hablábamos hace un momento, la palabra de Dios nosotros no la podemos interpretar literalmente, sino que por eso la iglesia nos la explica de una manera que la podamos entender bien para evitar errores. Sí, ¿Ya o ves? sea, no se trata, precisamente no se trata de enchilame otra, a ver qué me No. dice el Señor, ¿no? Y eso lo interpreto así, cada quien jala agua para su molino. Y es lo Ujú, que sucede muchas veces con los latosos de sectas que mm, llegan y que con la Biblia en la mano te quieren dar propiamente de trancazos con ella, ¿no? Y sí. usan la Biblia como una arma, diciendo en tal parte dice esto y esto otro. Sí, chato, pero fíjate que acá dice esto y esto más. O Ujú, sea, no hay que sacar fuera de contexto, porque en la Biblia les dije, mira, está escrito aquí que Dios no existe, así que no tiene caso que discutamos. ¿Cómo de que Dios no existe? Sí, mm, mira, ahí está en el Salmo 10, dice, Dios no existe, dice el soberbio en su corazón. ujú, Ah, pero ya, ahí dice, Dios no existe, así que ya es palabra de Dios. mm, Dios no existe. ya, Pero si lo sacas de contexto, entonces está muy mal. Y eso es lo que sucede con grabaciones que se hacen y que se presentan como evidencia. ujú, Hoy ya no se toma en cuenta las grabaciones porque la tecnología de hoy te puede ayudar a una edición y que puedas decir algo que no dijiste, o los videos también. Entonces ujú, tiene que constar con toma de tiempo y demás. O sea, es muy difícil que una grabación se tome como una evidencia en un juicio. ujú, Entonces, de la misma forma, la Biblia, sacada de contexto o interpretada de una manera determinada, se puede interpretar de muchas formas diferentes. Entonces, es por eso que no somos improvisados. Para ujú, ser sacerdote, después de la preparatoria, se tiene que tomar una carrera universitaria de humanidades o de derecho, alguna cosa así. En mi caso fue filosofía durante 3 años ujú, y luego vienen 4 años de teología para conocer las Sagradas Escrituras, la historia de la Iglesia, Mariología, Cristología, Derecho Canónico, etcétera. O sea, es un montón de materias y cada materia supone calidad de estudio. así es. Entonces no somos improvisados y no podemos hacer interpretaciones muy personales, sino que debe de ser de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Ujú, Yo tengo interpretaciones muy personales y tengo dudas muy personales, pero nunca voy a hablar de ellas en una homilía o en un programa de radio. Las consultaré con alguien que me puede ayudar a explicarme o darme a entender el porqué de esto, pero yo nunca hablaré en contra de lo que es la enseñanza de la iglesia. Ujú. así es. Oh, así es, padre, porque sí, seguido le llegan a uno a la puerta por allí a decirle diferentes cosas. Un día me llegó una señora muy amable, por cierto, saludándome. Me llegó primeramente, pues, dándole el buen visto a todas las flores y plantas que tengo yo ahí en la casa y todo eso, ¿no? Y ya me salió con que, pues, que bienaventurados los, o ¿cómo dijo? Estaba hablando de una de las bienaventuranzas que porque ellos poseerán la tierra, ¿verdad?
y para decirme, pues, verdad, que la palabra de Dios nos dice que aquí nos vamos a quedar en la tierra. Y ya me empezó ella con este cuento ahí, ¿no? Y ya se ofreció porque dijo que ellos andaban haciendo lo que les decía Jesús, lo que decía Jesús, ¿verdad? Que fueran por todo el mundo y Puede ser predicaran la Jesús buena nueva. Ramírez o Jesús Silva o Jesús Gómez, ¿no? Así es, y entonces ya le dije yo, oh, le digo, entonces ustedes andan haciendo lo que Jesús les mandó. Oh, le digo, pues entonces hay que creerle a Jesús lo que él nos mandó, le digo, porque una cosa nos dice Jesús y otra cosa dice cualquier otra persona. Jesús, si le creemos a Jesús, vamos a hacer lo que Jesús dijo. Dice Jesús, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y le dije yo, ahí trae su libro, pues su Biblia. Lea San Juan 6:54, a ver qué es lo que nos dice ahí, que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no puede tener parte con él en el reino de los cielos, y que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida en él y él lo resucitará en el último día. Inmediatamente le salió prisa de irse, oiga, viera qué rápido dijo que tenía algo que hacer y que luego se fueron ella y la amiguita que traía enseñando ahí y pues se le acabó la amabilidad que tenía ahí con todo lo que me estaba, el teatrito que me estaba formando ahí de la alegría que traía, porque pues qué gusto, ¿verdad? Ver las flores y todo eso y que pues que aquí nos íbamos a quedar en la tierra. Y ya nomás le dije yo que si creíamos en Jesús y hacíamos realmente, le creíamos a él, pues íbamos a hacer lo que él decía. Y nomás les hablas y lo se van. Entonces digo yo, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? En alguna ocasión que me invitó una amiga peruana a comer a su casa, llegaron al departamento unos testigos de Jehová Ujú. y dice, ay, siempre vienen a dar lata. Y yo traía el sacuello, le digo, ¿quieres que nos divirtamos un rato? Y me quité el alzacuello, me puse el suéter así, o sea, para que no pareciera cura. Los invitamos a pasar. No, hombre, fue un cotorreo sabroso y quedaron todos así sacados de onda de todas las respuestas que le estábamos dando y Sí. los dejamos como chancla. Bueno, Ya, es que pues ellos solamente quieren que escuchen lo que tú les traes, pero ya cuando tú les hablas de la verdad, ya no quieren pues escuchar, pues allá sí. ellos sabrán, pero pues por esa razón es que la libre interpretación de la Biblia no se puede No, es decir, dar mira, hay en una manos. interpretación muy personal que Ujú, no puede ser la misma para todo el mundo. Es decir, mira, por ejemplo, Teo González, el comediante de La Colita de Caballo, ujú, tiene un testimonio hermosísimo en YouTube. Busquen testimonio de Teo González. Está padrísimo porque Teo fue futbolista y cayó dentro de lo que es la comedia por mero accidente, le gustó y se ha dedicado de lleno. Entonces ha hecho giras, pero obviamente el que hace reír es como el poema de Garrick, viendo a Garrick, el actor más grande de la, etcétera, ¿no? O sea, el ríe Pagliacci, ¿no? O ujú. sea, muchas veces tienes que salir a hacer reír a la gente, aunque por dentro te estés muriendo, ¿no? Y, y Teo confiesa que en una ocasión estaba en un hotel, que estaba muy deprimido y que se le ocurrió ver la Biblia que dejan los Gedeones Ujú, en todos los hoteles del mundo. ujú. Él la tomó, de mera casualidad, él es católico, la tomó y la vio así al azar y se dio cuenta que decía, en este escrito, mi querido Teófilo, sacó de onda. Su nombre es Teófilo, Teo González, Teófilo González. Dice, quiero contarte lo que ha pasado entre los apóstoles para que después de que Cristo ascendió a los cielos. Dice, caray. Y entonces volvió a abrir la Biblia. De casualidad le tocó el Evangelio de Lucas, que también la dirige a Teófilo. En otros escritos, mi querido Teófilo, te he narrado, etcétera. Ahora,
Entonces se sacó de onda, entonces dice, no, esto no es casualidad, Dios me está hablando a mí. Y sí, de alguna manera, cuando tú lees las escrituras, puede haber alguna palabra, alguna meditación, alguna parábola, algún hecho que te impacta porque es lo que estás viviendo en ese momento y que te puede hablar a ti en tu situación personal. Pero esto no quiere decir que sea lo mismo para todo el mundo. Es decir, es una interpretación personal y qué bueno que te sirvió personalmente. Pero para conocer las Sagradas Escrituras hay que hacerlo de acuerdo a los estudios exegéticos, o sea, los especialistas que se han ayudado de las ciencias de la arqueología, antropología, lingüística, historia y demás, para poder comprender el contexto, el texto y el motivo y el cómo se dijo y el por qué se dijo, para poder comprenderlo mejor y qué es lo que nos quiere decir hoy en día. Es decir, como vemos, todo se relaciona, la palabra de Dios no pasa de moda porque nunca ha estado de moda, sino que está siempre presente y nos habla de nuestra realidad hoy en día. Eso es lo que escuchamos. Es como lo que acabamos de oír hoy, que Jesucristo le explicó maravillosamente acerca de la semilla que cae en diferente terreno, pero lo aplicamos en la vida moderna, ¿no? Los que van a misa no la oyen, los que son invitados por sus amigos y aunque creen en Dios y todo, pero se les olvida ahí que son cristianos y viven como enemigos de la cruz. Pero eso es lo que se da hoy en día y se ha dado siempre. Así es, padre. Así es, padre. Mire, vamos a entrar en preguntas porque tenemos varias por ahí que están llegando. Dice en la segunda carta Oye, de Pedro, para que sigan llegando más, diles a qué número de teléfono pueden comunicarse para hacer las preguntas. al 209-277, no, 209-225-2317. ¿Ok? Y a WhatsApp para dejar mensajes de texto. También con la misma área 209-505-1983. Muy bien. Vamos a las preguntas, pues. Es que si nos puede compartir o explicar lo que dice la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. A ver, es Pedro, segunda de Pedro, 3, 15 y 16. 15 y 16. Sí. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con sabiduría que le fue dada. Insiste sobre todo en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Ok, pues aquí nos está hablando precisamente. Hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Es decir, que no se vale interpretar de una manera como hacen muchos ignorantes y de poca fe. Así es. Entonces, digo que creo que está más claro que el agua de Xochimilco. Este, Definitivamente, padre. Dice, otra pregunta dice, ¿es bueno mentir para no herir a alguien o no crear un conflicto? Y si te confiesas, pero por esa misma razón lo vuelves a hacer, ¿puedes comulgar? ¿Puedes seguir comulgando? Mira, Cristo llama al demonio el padre de la mentira. Y Jesucristo nos dice, la verdad os hará libres. O sea, también nos dice, di sí cuando es sí, di no cuando es no. Lo demás lo pone el diablo. O sea, aprendan de mí. Yo en mi vida nunca he dicho una sola mentira. 2 o 3 juntas sí, pero una sola no.
No, pero fíjate que realmente es muy natural en todos el mentir para salvar una situación, pero me llegó mucho esto, di sí cuando es sí, di no cuando es no. Ujú, De hecho, cuando alguien es arrestado se le lee el código Miranda, que te dicen, estás arrestado, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede y será usado en contra tuya en la corte. ujú, Entonces tienes derecho a guardar silencio. Y en la corte se te pide, bajo juramento, decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. ujú, No dice que descubras o que te incrimines o que confieses que eres el culpable. Simplemente calladito te ves más bonito y puedes atenerte a la quinta enmienda donde tienes derecho a guardar silencio. Entonces el silencio no te está acusando ni implicando. Calladita te ves más bonita. ujú. Entonces, yo creo que es muy importante el decir, mira, le pregunté a mi hermano Sergio una, el por qué había dejado un trabajo o un encargo que tenía de mucha dignidad. Le dije, ¿por qué lo dejaste? Me dijo, no te lo voy a decir. A sus órdenes, jefe. Y se fue a la tumba con su secreto y nunca me lo dijo. Ujú. Respetable. Eh, Oye, que tú viste a fulanito esto, o qué sabes, no puedo decir, Mm. ¿ok? No quiero decirlo, ¿ok? San se acabó, no te lo voy a decir, Mm. punto. O cambia de tema. Oye, ¿oíste la noticia de los extraterrestres que ya se... O sea, cambia el tema, Ujú. ujú, pero no hables de más, ¿ok? Di sí cuando es sí, di no cuando es no, o tienes el derecho de guardar silencio. Muy bien, padre. ¿Qué diferencia hay entre cardenal y obispo? Bueno, el obispo es el que tiene el sacerdocio en plenitud, Ujú, es sucesor de los apóstoles, es el que tiene el primer grado en el orden sacerdotal. El presbítero es el segundo grado, que es auxiliar propiamente, son los sacerdotes que ustedes conocen en todas las parroquias. Tenemos el segundo grado en el sacerdocio. O sea, podemos hacer casi lo mismo que hace el obispo, excepto ordenar nuevos sacerdotes o el confirmar, a menos de que seamos delegados por el mismo obispo. Podemos hacer la confirmación bajo delegación del obispo, pero no tenemos el sacerdocio en plenitud como lo tiene el obispo. Y el tercer grado del sacerdocio es el diaconado, que puede ser permanente o temporal. Entonces hablamos del obispo que es sucesor de los apóstoles y tiene la plenitud del sacerdocio. Y el cardenal no necesita ser sacerdote para ser cardenal. Es decir, es un título de príncipe de la iglesia y es un título de nobleza que la iglesia entregaba a quienes favorecían a la iglesia, ya sea dándole territorios o defendiéndola o dándole un ejército o ayudando a la iglesia de alguna manera, y la iglesia les nombraba príncipes de la iglesia, cardenales. Y podemos ver que hay muchos cardenales en la historia que no eran sacerdotes, entre ellos el cardenal Richelieu, el famoso villano de los Tres Mosqueteros, no era sacerdote. Todavía, hasta el Concilio Vaticano II, había un laico, teólogo, que era cardenal, pero no era sacerdote. Actualmente ya se da solamente a los obispos el capelo cardenalicio y es un título nobiliario. El Papa acaba de nombrar cardenal eh, a alguien que fue su confesor o que ya tenía como 90 y tantos años, ya no tiene edad canónica para votar en un cónclave ni nada, pero le da ese título de nobleza. O sea, ya no es el vivir como príncipe de este mundo como era en la antigüedad, mm, sino que forma parte del colegio cardenalicio que ayudan y apoyan y aconsejan al Papa
en decisiones de pastoral fundamentales. Gracias, Padre. Le vamos a mandar saludos a Margarita Rodríguez de Mercado, Sí, Margarita, muy linda. a Jack Yasco, Ajá. Irma González y Ramón Saludos, Pérez. Jaco. Saludos, Irma. Ramón Pérez tiene una pregunta. Dice, Pregúntame, Ramón. saludos, padre. Dice, ¿qué piensa del sacerdote mexicano Juan Razo, que se la pasa haciendo videos criticando al Papa Francisco y al magisterio de la Iglesia Católica? Y dice que se encuentra estos mensajes en YouTube, en un canal que se llama Católico Defiende tu Fe, algo así. Fíjate que no te puedo contestar porque no he visto al padre Juan Razo. Pero vuelvo a decir, una cosa es una opinión personal y yo lo he dicho aquí en el radio. Ese es Jorge Román el que habla, no en la posición de en la iglesia, sino en mi opinión personal, cuando llego a decir algo que es mi opinión personal, pero no la opinión de la iglesia. Pero en ningún momento puedo patear el pesebre que me da de comer, ni puedo morder la mano que me da de comer, ni puedo hablar en contra de lo que yo estoy representando y profeso. Sería un acto de traición y de hipocresía. O sea, si no estoy de acuerdo, simplemente pues pido mi despensa y con permiso y me voy y asunto arreglado. Pero si estoy trabajando en la iglesia, yo no puedo ser elemento de división ni puedo crear confusión. Tengo que ser coherente con lo que represento y con lo que vivo. Gracias, padre. Saludos también para Lorena González Figueroa, que nos manda saludar. Saludos, Lorenza González Figueroa, que nos Lorena. mandas a saludar. Muchas gracias. Y Pedro y Toña Estrada tiene una pregunta. Siempre me encanta Pedro por las preguntas que me hace. Dice, saludos. Le deseamos pronta recuperación. Explíquenos un poco sobre Mateo 12:31. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. ¿Qué? Sí, mira, Mateo 12:31, lo acabas de leer ahorita, habla acerca de el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo. No quiere decir que directamente ofendamos al Espíritu Santo, pero te lo voy a poner de otra manera. Es el pensar que tu pecado es más grande que ni siquiera Dios te puede perdonar. O sea, es un acto de soberbia pensando que tu maldad es más grande que la bondad de Dios. Que no cuentas con el perdón de Dios y que por lo tanto ni te acercas a la confesión ni nada. Y entonces, pues no puedes ser perdonado porque tú no quieres ser perdonado. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, ¿para qué me acerco si ni Dios me puede perdonar? Yo merezco la muerte, etcétera, ¿no? Ese es un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el espíritu del amor del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Es ese amor de Dios tan infinito que no puede ser manchado por un insulto como decir mi maldad y mi pecado es mayor que el amor de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no se perdona porque tú no quieres ser perdonado. Muy bien. Y dice, hablando de resurrección, mismo Pedro y Toña, siempre que muere alguien decimos que ya está en el cielo, ya con sus seres queridos que murieron antes, pero Jesús dice que en el cielo todos seremos muy diferentes, ya no más esposos o esposas. Explíquenos un poco si hay tiempo. Claro que sí, mira. Como dice la canción de Chava Flores, ¿no? En el entierro de Cleto. Mientras vivía, ya que se muera, ya que se murió, qué bueno era, ¿no?
y quieres conocer tus cualidades, muérete, todo el mundo va a hablar muy bien de ti. Mi querido Alfredo, ¿a ti qué te gustaría escuchar el día de tu funeral? Si, cuando te están velando y demás. En primer lugar, no creo que sea capaz de oír. No, pero si pudieras oír desde el cielo, como Si sea. pudiera oír, quisiera que dijeran que Dios lo perdone. ¿Eh? ¿Y tú, María? Pues como dice mi esposo, yo creo que ni voy a oír lo que digan de mí, así que, Pero si pudieras oír, ¿qué te gustaría escuchar? bueno, pues también, pobrecita, que Dios la perdone. No, a mí me gustaría que dijeran, ¿eres tú Dios? Ah, no, es el timbre de aquí de la parroquia, de la casa. Ahorita van a abrirse. Ah, espero que no vuelvan a tocar. Pero, no, ¿qué me gustaría oír en mi funeral? Miren, está respirando, está vivo, está vivo. Eso me gustaría oír, pero en fin, mira, y ya me distraje de la pregunta que me hacía mi querido Toño acerca de la resurrección. ¿Cuál era la pregunta? Dice que, ok, dice, siempre que muere alguien decimos que ya está en el cielo. No, sí, mira, imagínate que llegas y está como el padre que estaba en el funeral y que dice, y estamos velando a un hombre excelente, un excelente esposo, un excelente padre de familia, un excelente hombre de la sociedad. Y dice la viuda, hijito, vámonos, nos equivocamos de funeral. Pues sí. ¿Qué Ay, puedes decir ante un muerto? Mira, normalmente les da la esperanza de decir, bueno, tú querías a esta persona y cuando la mayoría de la gente está ahí que la quiere, le digo, bueno, esto es un signo de cariño, que pese a lo que hijo de la fregada que haya sido, ustedes lo quieren. Imagínense el amor de Dios que es infinitamente más grande que el nuestro. No podemos juzgar ni nos toca a nosotros juzgar, pero yo creo que si alguien es capaz de conquistar el cariño de alguien aquí en la tierra, seguramente conquistó el cariño de Dios. No sabemos. Mi hermana Estrellita dice, oye, yo creo que es difícil que alguien se condene. Imagínate, Pedro Infante, que tenía fama de mujeriego, borracho no, ¿eh? Salía de borracho, pero nunca tomaba. Y que era, pues, no un mejor ejemplo de cristiano, aunque iba a cantar las mañanas a la Virgen de Guadalupe y todo, pero tuvo hijos regados por todas partes. Pues imagínate como que no se merecería el cielo, pero seguramente que cuando llegó a las puertas del cielo le dijo, hola Pedrito, mi tocayo, ¿qué canción quieres? Ahí te va. Pásale, pásale, hombre. Dice, si el pueblo de México quiere tanto a Pedro Infante, ¿no crees que Dios lo quiere más? Entonces realmente no nos toca juzgar ni condenar, pero realmente la condenación, Jesucristo lo ha dicho, mi Padre no condena ni yo he venido a condenar. La verdadera condenación consiste en esto, en que habiendo visto la luz, hayan preferido permanecer en tinieblas porque sus obras eran de tinieblas. Es decir, tienes la oportunidad de salvarte, pero no quieres, tú eres el que rechaza la salvación, no es Dios el que te condena. Ujú. así es. Pues muchas gracias, padre. Mire, Hortensia Domínguez dice, respecto al lo que estaba hablando de Teo, dice, qué interesante que no decía querido hermano Teófilo. No, en muchos, bueno, hay muchos casos, por ejemplo, en la carta de San Pedro dice, tal como lo dice nuestro muy querido hermano Pablo, Ujú. ¿sí? Pero normalmente no, los apóstoles no se llaman como hermano Pablo, hermano Pedro, hermano Juan, sino que se llaman tal por su nombre, ¿no? Y Jesucristo a cada quien lo llama por su nombre, no le dice hermano Felipe o hermano Andrés, simplemente les llama por su nombre. Y eso es lo que hacemos énfasis. Gracias, Hortensia. No, pero sí, ¿estás de acuerdo conmigo, hermano Alfredo? Sí, padre, ahorita casi me contestó una pregunta que yo tenía, porque en otros aspectos sí nos habla de hermano en diferentes ocasiones, Sí, pero pero ahora es que como, dice, es un punto bien importante, el que usted mencione que Cristo no los andaba llamando de hermano.
No, ni entre los apóstoles tampoco se llamaban hermano Judas, hermano Tomás, no, ellos se llamaban como por su nombre. Y es lo más natural en la comunidad, ¿verdad, hermana María? Así es, hermano padre. Ándale, pues, hermano padre. No, es decir, somos hermanos todos en Cristo, Sí. bendito sea Dios. Y el obispo mismo, cuando dirige sus cartas, dice, queridos hermanos, o se está hablando en plural. Pero a mí me dice Jorge, y ni siquiera me dice Padre Jorge. Ujú. Nos llama por nuestro nombre a cada uno de los padres y a quienes conoce los llama por su nombre, punto. Es decir, y es la forma como nos llamamos entre los sacerdotes también por nuestro nombre. No nos llamamos hermano fulano, nada, somos hermanos. En el retiro espiritual que tuvimos hace 2 años, los sacerdotes nos dicen, el obispo dice, acuérdense, soy su hermano sacerdote, pero soy el obispo, ¿eh? O sea, no se pasen canijos. Ujú. Le mandamos un saludo a María Chávez, también que por ahí nos está sintonizando Abigail Martínez. Y respecto a lo que nos gustaría que dijeran cuando nos morimos, dice Ramón Pérez, a mí me gustaría decirles que no digan mentiras. Y parece que eso es todo, padre, hoy en este Bueno, día. pues muchísimas gracias. Alfredo, para terminar, ¿algún chiste? Pues yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, padre, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y les voy a dar vacaciones mañana y el domingo. Descansen de mí y Dios mediante estaremos el lunes nuevamente. Feliz fin de semana. Igualmente, padre, que Dios lo bendiga. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.